¿Qué es lo que hace que la música cambie? Solemos pensar en, no sé, compositores encerrados, teniendo una inspiración divina y creando obras maestras de la nada. Pero la historia real, la de verdad, es mucho más interesante. Está plagada de revoluciones. Y no solo en las notas, sino también en la tecnología que las hace llegar a todo el mundo. Y sobre todo en las ideas que definen qué es ser un artista. Así que la pregunta clave que vamos a intentar responder hoy es esa. ¿Qué es lo que de verdad le da la vuelta a la tortilla en la música? ¿Es una nueva herramienta, una nueva forma de pensar o quizá una mezcla de las dos? Mirad, a lo largo de este análisis vamos a ver dos Big Bangs, que lo cambiaron todo en el mundo de la música. Por un lado, una revolución tecnológica, que de repente puso la música al alcance de muchísima gente, y por otro, una revolución de ideas, que reinventó por completo la figura del músico. Aquí está la ruta que vamos a seguir. Primero hablaremos de esos dos Big Bangs y del que podríamos llamar el Gutenberg de la música. Luego veremos el contraste brutal entre el barroco y el clasicismo y, bueno, la diferencia entre ser un músico sirviente y uno autónomo. Y para terminar, nos meteremos de lleno en la gran apuesta de Mozart y veremos cómo todo eso resuena todavía hoy. Venga, pues empezamos con la primera gran revolución, la tecnológica. Mucho antes de los estudios de grabación o de Spotify, hubo un inventor que hizo por la música algo muy parecido a lo que Gutenberg hizo por los libros. Esta cita, de 1877, lo resume perfectamente. Ottaviano dei Petrucci. A ver, es probable que su nombre no suene tanto como el de Bach o Mozart, pero es que su impacto fue, un auténtico terremoto. Fue ni más ni menos que el primero en imprimir música polifónica usando tipos móviles. Una locura para la época. Fijaos en esto porque Petrucci no era solo un genio técnico, era también un empresario de los buenos. Con 32 años, en la Venecia de la época, que era el centro del mundo, consigue una patente de 20 años, un monopolio para su tecnología. Y en 1501 publica su obra maestra, el Odecatón, que básicamente lo que hizo fue democratizar el acceso a la música más compleja del momento. ¿Y cómo lo hacía? Pues su método era increíblemente preciso, casi de artesano. Necesitaba pasar cada hoja por la imprenta hasta 3 veces. Una primera pasada para las líneas del pentagrama, una segunda para las notas y a veces una tercera para el texto y las decoraciones. El resultado, claro, era una maravilla, de una calidad y una precisión que nadie había visto antes. Pero aquí viene la parte curiosa. Su método, aunque era revolucionario, era también muy lento y muy caro. Y claro, no tardaron en salirle competidores más jóvenes que encontraron la forma de hacerlo todo en una sola pasada. Era más barato, más rápido y aunque la calidad quizá no era tan perfecta, fue suficiente para dejarle fuera de juego. La historia de siempre, ¿no? La innovación que es superada por una versión más económica. Vale, dejamos la tecnología y nos vamos a las ideas. Porque mientras la imprenta estaba cambiando cómo la gente accedía a la música, una revolución estética súper profunda estaba cambiando cómo sonaba esa música. Y esto, claro, preparó el terreno para un tal Mozart. Para entender este cambio, nada mejor que mirar estas dos catedrales. A la izquierda tenemos el barroco, todo recargado, lleno de adornos, cada rincón con 1000 detalles. A la derecha, el clasicismo, todo limpio, simétrico, con un orden muy claro. Es un cambio total de mentalidad. Se buscaba la sencillez, la claridad. Pues justo eso mismo pasó en la música. El barroco, con su contrapunto supercomplejo, era como la Catedral de Santiago, un montón de melodías distintas sonando a la vez, todas igual de importantes. El clasicismo, en cambio, apostó por la melodía acompañada, o sea, una melodía principal muy clara, fácil de seguir y un acompañamiento que la apoya por debajo. Mucho más directo, ¿verdad? Y este cambio en el gusto musical vino de la mano de una revolución social para los propios músicos. Su papel en la sociedad estaba a punto de dar un vuelco para siempre. Iba a pasar de ser un artesano al servicio de un jefe a ser un artista independiente. Aquí tenemos a Joseph Haydn, el mejor ejemplo del sistema antiguo. Un compositor absolutamente genial, de los mejores de la historia, pero, en el fondo, era un sirviente. Como director musical del príncipe Esterházy, pues tenía un trabajo para toda la vida, sí, pero también tenía que llevar un uniforme de criado y componer la música que le pidieran, ya fuera para una cena, un baile, lo que su señor quisiera. En esta tabla se ve clarísimo. Haydn trabajaba para un mecenas, Mozart para el público. El estatus de Haydn era el de un sirviente, eso sí, de alto nivel. El de Mozart, el de un artista autónomo. La consecuencia, Haydn tenía una seguridad económica total, para toda la vida, mientras que Mozart vivía en una precariedad constante. La libertad creativa, como vemos, tenía un precio, y era altísimo.
Y es precisamente esa lucha por ser independiente lo que define la vida de Mozart. Su historia personal es el ejemplo perfecto de este nuevo modelo de artista que estaban haciendo. El momento clave de su vida fue, brutal y literal. En 1781, después de una bronca tremenda con su jefe, el arzobispo de Salzburgo, a Mozart no solo lo despidieron, sino que, según cuentan, lo echaron del palacio dándole una patada, literalmente. En ese preciso instante, se vio solo y forzado a buscarse la vida como músico independiente en Viena. Y a partir de ahí su vida se convirtió en un no parar. Se calcula que pasó casi un tercio de su corta vida viajando. Y no por placer, Era por trabajo puro y duro, buscando encargos, estrenando óperas, dando conciertos, todo para poder pagar las facturas. Lo que tuvo que hacer Mozart, en el fondo, fue inventarse una carrera moderna. Daba clases, montaba sus propios conciertos por suscripción, buscaba encargos de la aristocracia, vendía sus partituras a los editores. Vamos, que hacía todo lo que un músico autónomo hace hoy en día, pero fue de los primerísimos en hacerlo a ese nivel. Pero aquí viene lo más triste de su historia. A pesar de ser una superestrella y de su genio indiscutible, esa libertad le costó la seguridad económica. Se pasó el resto de su vida buscando un puesto fijo en alguna corte, un trabajo como el que tenía Haydn, pero nunca lo consiguió de forma permanente. La independencia, para él, fue tanto una elección como una condena. Bueno, y entonces, ¿qué conclusión sacamos de todo esto? ¿Cómo se conectan la revolución de la imprenta de Petrucci y la revolución personal de Mozart? Pues la conexión es esta, y es muy potente. Petrucci, con su imprenta, creó un producto que se podía vender en masa, la partitura. Hizo que la música fuera un objeto, algo que se podía comprar y vender. Y 200 años más tarde, Mozart se convirtió en la primera marca musical. Su nombre era su mayor activo en ese mercado que Petrucci había ayudado a crear. Y el legado que dejó es, inmenso. La lucha de Mozart, aunque le viniera impuesta, fue la que creó el prototipo del artista romántico. Esa idea del genio solitario que sigue su inspiración por encima de todo lo demás. Luego Beethoven lo llevaría al extremo, claro, pero es la imagen del artista que, seamos sinceros, todavía tenemos hoy en día. Y todo esto nos lleva a una última pregunta. La tecnología de Petrucci y el modelo de negocio de Mozart definieron el mundo de la música durante siglos. Hoy, con la inteligencia artificial que ya crea música y el streaming que ha cambiado por completo cómo se distribuye y cómo se cobra por ella, ¿no estaremos viviendo nosotros ahora mismo la siguiente gran revolución? La historia nos enseña que las reglas del juego están una vez más a punto de cambiar por completo.